Gestión comercial del colorante índigo utilizado en los procesos textiles del denim. Tiene 25 minutos para su exposición, señor tesista. Buenos días. Ante todo, muy buenos días, señor el jurado, doctor Chu, ingeniero Vidal, doctor Tinoco. Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarme en este momento y me siento complacido de presentar mi tesis que habla de la dirección estratégica en la gestión comercial del colorante índigo utilizado en los procesos textiles del denim. Como una introducción, vamos a comentar de que la utilización del colorante índigo en el mercado textil es sumamente importante. Nosotros tenemos un alto consumo de las conocidas prendas llamadas jeans, que se confeccionan con las telas denim. Esas telas denim tienen que ser teñidas con un colorante especial llamado índigo. Entonces, nosotros hemos visto que el conocimiento y el manejo de ese colorante a nivel nacional no es muy conocido, tanto técnicamente como comercialmente. La tesis va a tratar de la gestión comercial, pero sin dejar de lado la parte técnica también. El problema. Nosotros tenemos acá unos gráficos en donde podemos ver que la producción del denim como tela está centrado principalmente en el continente asiático. Vemos también producciones importantes tanto en Estados Unidos como en Brasil, Europa y en la parte baja de Asia también. Pero esto es la producción del denim. En lo que es el consumo del denim cambia el panorama. 22% del consumo está en Estados Unidos. Entonces, si ustedes pueden observar, tanto la producción del denim como el consumo del denim es totalmente diferente. ¿Esto qué hace? Que estas compañías o estas empresas necesiten denim importado, necesiten tecnología extranjera, en este caso asiático. Entonces, todos sabemos, me imagino que muchos de las personas que estamos acá, no tenemos solamente un jean, tenemos de repente 2, 3, 4, 5 jeans. Entonces, eso hace de que el consumo aumente constantemente. Entonces, nosotros tenemos acá un problema real. ¿Cómo llegamos a abastecer estos mercados si no tenemos una producción local o una producción al menos en el continente? Si ustedes pueden ver algo importante también, Brasil, que tiene una producción del 7%, tiene un consumo del 6%. Prácticamente lo que hace Brasil es para ellos. Entonces tampoco podemos traer de Brasil. Entonces, esta es una situación problemática que a raíz de este consumo de colorantes se ha presentado en el Perú. ¿Por qué? El Perú es uno de los principales mercados de tela denim de la región. Si bien es cierto, competía con Colombia, pero ahora ha desplazado a Colombia. Una de las fábricas más importantes de Colombia, Fabricato, ya cerró, Coltejer ya cerró, entonces Perú se sigue manteniendo en el top de la producción del denim. Por eso es lo importante del trabajo también. El problema principal tenemos es cómo influye la utilización de la dirección estratégica en la gestión comercial para mejorar la ventaja competitiva de una empresa comercial de insumos textiles, de insumos industriales textiles. El colorante índigo es un insumo que forma parte de una carpeta de productos de una compañía de colorantes. Pero es un insumo muy
muy grande, muy voluminoso. Entonces, y el trabajo con el colorante índigo no es un trabajo que se hace comúnmente como los tradicionales colorantes de reactivos o de poliéster dispersos, no. Tiene un manejo logístico totalmente diferente. Como por decir, eh, cuando se hace una prueba en una planta y se pide una muestra de colorante reactivo, se lleva de repente 30 gramos, se lleva de repente 50 gramos. Para hacer una prueba de colorante índigo se necesita por lo menos 1 tonelada, 1000 kilos. Entonces, por eso es la complejidad. ¿Cómo importar 1000 kilos para una prueba? Entonces, acá viene lo que es la dirección estratégica. En los problemas secundarios vemos la influencia de la dirección estratégica en la gestión comercial para mejorar la posición de la empresa frente a la competencia. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros en cualquier campo una competencia. En este caso, en la empresa de donde he sacado los datos, teníamos dos competencias. Una similar de índigo líquido y otra de índigo polvo. Entonces, tendríamos que desplazar esas dos competencias para volvernos líderes en el mercado peruano. El segundo problema secundario es cómo influye la utilización de la dirección estratégica en la gestión comercial en el incremento de las ventas en el campo comercial del negocio de colorante índigo. Por decir, para ponerlo en términos prácticos, la venta de un contenedor de colorante índigo cuesta $102.000. Entonces, el objetivo de conseguir esa ventaja competitiva comercial incrementaría las ventas considerablemente, como vamos a ver más adelante en los números. Entonces, tenemos definidos acá los problemas secundarios. El objetivo principal, determinar cómo influye la utilización de la dirección estratégica en la gestión comercial, en la mejora de la ventaja competitiva del colorante índigo en la empresa. Entonces, tenemos como objetivos secundarios determinar cómo influye la posición de la empresa frente a la competencia y cómo se incrementan las ventas de la empresa a raíz de este negocio. La metodología. La hipótesis general que nace sería que la dirección estratégica en la gestión comercial de colorante índigo origina la mejora de su ventaja competitiva en el mercado comercial de la tela denim. Y efectivamente es lo que vamos a demostrar con la tesis. En las hipótesis específicas tenemos la utilización de la dirección estratégica en la gestión comercial de colorante índigo mejora la posición de la empresa frente a la competencia en el mercado. Y la segunda es que incrementa las ventas mensuales de este insumo. Hay que recordar que el periodo es 2018-2019. Y es importante porque se ha escogido 2018-2019 porque en el 2018 se empezaba a aplicar la dirección estratégica y en el 2019 tenemos ya los resultados de la aplicación. Entonces tenemos un pre y un post, donde podemos ver realmente cómo ha sido la mejora y qué se ha conseguido. Entonces, como identificación de variables tenemos las variables específicas ya comentadas con las variables independientes acá, que es la dirección estratégica en la gestión comercial, y la variable dependiente sería la posición de la compañía. En la variable independiente, la dirección estratégica en la facturación del colorante, y dependiente sería la facturación mensual de la empresa. La matriz de operacionalización, tenemos acá las variables ya identificadas, tenemos el indicador de cada variable, tanto como gestión comercial de índigo, como la facturación de la empresa, del colorante índigo para la empresa,
y los volúmenes de las importaciones. Esto es importante. En el apéndice he colocado información de aduanas, donde podemos ver todas las importaciones, cómo han ido aumentando desde 2018 a 2019 las importaciones de colorante índigo para satisfacer las necesidades del mercado peruano. Como tenemos la definición conceptual con sus respectivos conceptos, y tenemos la definición operacional de la empresa, tanto en competencia en el mismo periodo como la facturación de la compañía durante el periodo de aplicación de la decisión estratégica, básicamente en esos 2 años. Ahora, en la matriz de consistencia tenemos el problema principal, los secundarios que ya están definidos, los objetivos que también ya hemos indicado, las hipótesis que hemos indicado, y en las variables tenemos la variable de la facturación anual y tenemos la variable de las ventas de índigo por mes. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que tener bien claro cuánto inciden las ventas en la compañía? Porque la compañía tiene 2 áreas comerciales, que es textil y papel. Entonces, pero cuando se habla de una facturación de la empresa, se habla de la facturación total. Entonces, el incremento de esa facturación va a repercutir mucho en la facturación final de la compañía, la facturación anual de la compañía. Sea textil o papel, incrementa o aporta directamente al resultado final de la facturación de la compañía. Tipo y diseño de investigación es una investigación de tipo cuasi experimental y está basada en la facturación mensual de los años 2018-2019 de la empresa de donde he sacado los datos, que se desarrolla en el mercado exclusivamente del denim. Es exclusivamente del denim. Unidad de análisis, habíamos comentado que la unidad de análisis son las ventas facturadas de la empresa, la población de estudio son los principales clientes, en este caso son 3 grandes clientes, que es Compañía Nuevo Mundo, San Jacinto y Pisco. Son los 3 principales clientes, son los de grandes volúmenes. Y obviamente las ventas en estas 3 compañías en ambos años. Y el tamaño de la muestra, pues obviamente del mercado del índigo que se necesita para poder ver la parte comercial de la compañía o para poder obtener la facturación de la compañía. La matriz de análisis de datos, posición de la compañía frente a la competencia, que es uno de los puntos importantes, una de las variables importantes por el desplazamiento de la competencia como parte objetiva del trabajo, y las ventas del índigo en la facturación anual de la compañía. Tenemos nuestros indicadores, la escala de medición y los estadísticos descriptivos con el análisis inferencial que es de TestStudent. En este caso hemos usado el programa Minitab 19 para hacer los cálculos estadísticos. Resultados. Primero, tenemos hipótesis secundaria 1. La utilización de la dirección estratégica en la gestión comercial del colorante índigo mejora la facturación anual de la empresa en este campo de negocio. Como podemos ver aquí, tenemos la facturación del colorante índigo en la unidad textil año 2018, año 2019. Como podemos observar, la facturación solo del colorante índigo en el 2018 es de $583,000 y la total es de 6.710.116. La facturación solo de índigo en el 2019, ya con la aplicación de la dirección estratégica en la gestión comercial, es de $2.900.634.
De $583.000 pasamos a $2.900.000, solo en Índigo. Y esto repercute en la compañía desde $6 millones a $10 millones. Aquí podemos observar. Y en esta parte vemos de toda la compañía, aquí tenemos adicionado la unidad textil más la unidad de papel. Y acá puse un acápite en donde tenemos las dos unidades, textil y papel, en donde miren la repercusión de $11.348.194, llega a $13.149.082. Entonces, esta gestión comercial del colorante índigo ha aportado una facturación anual de toda la compañía. Como un dato adicional, en estos años 2018-2019, la facturación de los sectores que no son de tejido plano, porque el índigo es para tejido plano, disminuyó en cerca de un 20%. Entonces, la gestión de la facturación de índigo ayudó a amortizar esa pérdida. Por eso es que seguíamos en azul. Entonces, ayudó a amortizar la pérdida que tuvimos en ese momento. Pero en otros sectores, ¿no? Tanto en reactivos, en dispersos, en acrílicos, etcétera, una pérdida sustancial. El mercado ya se estaba empezando a mover ya. Y en la segunda hipótesis secundaria, vemos acá, utilización de la visión estratégica en la gestión comercial de colorante índigo incrementa la venta de este producto para la empresa. Entonces, acá ya tenemos el incremento de las ventas para la compañía en total. Ahora vayamos a la parte estadística. Entonces, tenemos nuestra primera hipótesis estadística, que es venta del año 2019, no muestra variación con respecto a la venta de 2018, usando la edición estratégica en el negocio del índigo. Es nuestra primera hipótesis estadística. H sub 0 y H sub 1 sería las ventas del año 2019 aumentan con respecto al año 2018 usando la edición estratégica en el negocio del índigo. Aplicamos el Minitab 19 y obtenemos que el valor de P es 0,008. Al tener un valor de P 0,8 menor al alfa, que es 0,05, estamos, por lo tanto, rechazando la hipótesis 0 y aceptando la hipótesis 1. Discusión de resultados. Acá explicamos nuevamente con el Minitab que el P008 es menor que el 005 y aceptamos la hipótesis H sub 1, que es la segunda, que menciona que sí, efectivamente, las ventas de 2019 aumentan con respecto al año 2018, usando la dirección estratégica. Y en lo que es las ventas solo de índigo, el incremento del 2018 al 2019 de los $583.000 a $2.900.000 significa 397% de incremento de las ventas. Y con esto nosotros vemos en las importaciones que logramos desplazar a la competencia. Conclusiones. Entonces, logramos conseguir el liderazgo, la diferenciación y el enfoque o concentración en el negocio. También podemos concluir de que la posición de la compañía ha mejorado definitivamente frente a la competencia. También podemos concluir que las ventas de la compañía también fueron mejoradas por la gestión del colorante índigo. Honestamente les digo que el colorante índigo fue nuestro salvavidas en esa época. En ese momento en la empresa fue nuestro salvavidas. Y
Por último, gestionamos adecuadamente la cadena de suministros, porque todo el colorante índigo viene importado, todo. Y teníamos que hacer un trabajo fino de cadena de suministro para que todo esté el stock a tiempo y las producciones de las plantas no se detengan. Sería todo. Muchas gracias. Muy bien. Sí. Le agradecemos haber cumplido el tiempo que le habíamos asignado, un poquito menos. Vamos a proceder a la segunda etapa. Vamos a empezar con las interrogantes de los miembros del jurado. A continuación, las preguntas correspondientes por parte del magíster Jorge Vidal. Adelante. Muchas gracias, señor Marco Carvajal. Quería hacerles algunas preguntas. Una respecto a cómo usted habla acerca, en el trabajo que usted presenta, habla acerca de la sostenibilidad y quería preguntarle ahí, ¿qué certificaciones internacionales tiene el colorante índigo que ustedes proveen a las industrias nacionales? Interesante pregunta, ingeniero. Muchas gracias. Nosotros estábamos en un campo de competencia del índigo pre-reducido, que es un índigo líquido, en donde una de nuestras cualidades era la reducción de las partículas de anilina en su contenido. La anilina es una partícula cancerígena que está en todos los productos de índigo, polvo o líquido, pero que no han pasado por un proceso posterior de limpieza. El índigo que ofrecíamos, que fue uno de los factores importantes, era que tenía solamente 10% de trazas de anilina y cumplíamos con las certificaciones de Ocotex y de BlueSign. Entonces, las compañías estuvieron muy complacidas. ¿Por qué? Porque eso reducía la contaminación en sus efluentes. Entonces, en los controles de sus efluentes ya no tenían esas trazas de producto cancerígeno. Esa era una de las virtudes del producto, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Quería ahondar un poquito más en esa parte. Los colorantes índigos que ustedes están proveyendo, principalmente es un teñido a la continua. Lo que quería saber es, ¿qué posibilidades hay, porque son colorantes sulfurosos, qué posibilidades hay de que yo pueda teñir en máquina redonda, en cuerda, por overflow? Los colorantes índigo de este tipo no se pueden teñir en máquinas cerradas. Tienen que ser teñidos en máquinas abiertas y a temperatura ambiente. Si nosotros aumentamos la temperatura del colorante, la intensidad del teñido aumenta en casi un 30% y es difícil de controlar. Es más, hay máquinas que hoy en día ya tienen una atmósfera de nitrógeno para protegerla de la oxidación. Entonces, y tiene que ser teñidas a una velocidad determinada constante para evitar la oxidación rápida del producto. Todavía sabemos que hay algunas máquinas que tiñen por agotamiento en Brasil y en otros países, pero el índigo que se utiliza para el denim no es ese índigo que se utiliza para las prendas de punto, por ejemplo. Es otro índigo, tiene otra concentración. Ya, muchas gracias. Ahora respecto a las estrategias, para usted, ¿cuál de las estrategias que ha tomado la empresa es una de las más importantes que hace la diferencia respecto a la competencia? Excelente. La estrategia principal es la asesoría técnica constante. Yo recuerdo que he pasado madrugadas tiñendo 50.000 metros de tela, 30.000 metros de tela en las plantas que me indiqué anteriormente y sin despegarme de las máquinas porque al ser a la continua no podemos parar la máquina porque generamos diferencia de teñidos, diferencia de tonos. Entonces, la compañía al ver que el técnico especializado está al lado de la máquina tiñendo y resolviendo el problema, ese es un valor importante, una diferenciación importante
técnicamente hablando, ¿no? Entonces, y la comunicación constante con el técnico, porque si hay alguna variación del producto, nosotros teníamos la comunicación directa con el fabricante especializado, en este caso era en Pakistán, y podíamos solucionar el problema en ese momento. Eso fue una de las razones del éxito también. Muchas gracias y creo que, por eso es que creo que ya pocos técnicos existen en el mercado porque nadie se queda ya 24 horas. No, Ya eso ya somos de los mis, viejos. Ya. mis canas son de las amanecidas, ingeniero. Muy bien, se agradece la intervención del magíster Jorge Vidal. A continuación, las preguntas a cargo del doctor Daniel Surco. Gracias, doctor Tinoco. Buenos días, tesista. Teniendo en cuenta que ya que estamos teniendo el panorama de la dirección estratégica y dentro de sus bases teóricas también aborda el tema de la planificación estratégica. Entonces, considerando también de que una estrategia, ¿sí?, desde el punto de vista del planeamiento estratégico, es la trayectoria que nos permite llegar a cumplir los objetivos, básicamente a largo plazo. Entonces, ¿nos puede usted decir, por favor, para llegar, ¿no?, yendo en esa trayectoria, me imagino en la estrategia implementada dentro de su trabajo de investigación, por lo menos un objetivo nos puede mencionar a corto plazo que ha permitido de ahí llegar a cumplir con lo que usted nos ha expuesto dentro de la planta del tratamiento de las telas? Por favor. Sí. Sí, con todo gusto. Bueno, son varios objetivos, pero el principal, básicamente el principal es de que las compañías peruanas que hacen importaciones de productos extranjeros generalmente no tienen el soporte técnico, simplemente lo importan y lo aplican. La diferenciación que hicimos nosotros es tener un acuerdo escrito con la compañía, por escrito, en donde nosotros no los abandonaríamos en ningún momento hasta que la tela esté terminada. Es por eso de que ni bien empezaba el proceso de análisis de toda la planta, de lo que se necesitaba, de lo que necesitaba el cliente, nosotros estábamos permanentemente en esas plantas. Ese fue el objetivo, era no abandonar al cliente de ninguna manera, inclusive en las importaciones. O sea, no solamente técnicamente, sino inclusive en las importaciones. Había un cliente que, por ejemplo, importaba 10 isotanques al año y esos 10 isotanques estaban gestionados por la parte técnica comercial, que éramos nosotros. O sea, nosotros nunca lo abandonamos. Ese fue el objetivo principal, de no dejar al cliente solo, no dejarlo solo, siempre dándole el soporte completo. Ok. La segunda pregunta, digamos, saliendo ya del tema tema de la planificación estratégica y la dirección, está referido a su matriz de operacionalización. ¿Cómo usted realizó la operacionalización de la variable dependiente gestión comercial La en su variable trabajo de investigación? ¿Cómo realizó la operacionalización de la variable dependiente, que en este caso es la gestión comercial? Sí, ¿Cómo realizó la operacionalización de dicha variable? de la gestión comercial. A ver, si lo entiendo. A ver, yo creo de que la gestión comercial del colorante índigo era el que determinaba el movimiento del número de facturación. Si nosotros teníamos una buena gestión comercial, pues teníamos una facturación aceptable, buena. Pero si no la teníamos, pues esa facturación bajaba. Entonces, era una facturación que dependía mucho de la acción que nosotros tomemos con respecto a esa gestión. Dependía directamente. No sé si le pude responder. Entendido. Gracias. Y aquí hay una observación de forma, más que nada, Sí. respecto justo a su matriz de operacionalización. Ujú. De forma, le vuelvo a repetir, no es de Sí. fondo, ¿sí? Donde, por ejemplo,
en la fila que indica variable dependiente, posición de la compañía frente a la competencia y obviamente el indicador de gestión comercial, Ujú. indica, o mejor dicho, define conceptualmente a la dirección estratégica. Ujú. Me parece, salvo que usted nos aclare si es correcta la definición conceptual para dicha variable dependiente o hay que hacer alguna corrección. Si lo Eh, puede observar, por favor. me indica, por favor, Página 55, 50 y 5, en la parte de... donde dice operacionalización Sí. en la Que, primera fila, la donde primera variable, dice variable, posición de la compañía. ya, definición conceptual. Ya. Ahí menciona, dice así, la dirección estratégica es un intento, ya, etcétera. Ujú. La pregunta es, ¿ese es el concepto correcto para posición de la compañía frente a la competencia? Había muchos conceptos, doctor. Yo encontré muchos conceptos. Me pareció que este era, en mi opinión, me pareció que este era el que como que cuadraba, como que daba el entorno adecuado, ¿no? Por eso es que puse ahí a Mengusato y Renau de 1991. De todos esos, analicé de que este era que podría cumplir lo que yo tenía en mente en realidad. Ya. Podría haber mejores conceptos, estoy de acuerdo con usted, pero elegí este porque me pareció, creo que el que podría enlazar eso, ¿no? Ok. De- Ok, tesista, muchas gracias. No, no. Se agradece la participación del doctor Daniel Surco y las respuestas que viene brindando el tesista. Eh, Ahora me toca a mí. En la página 54, hipótesis específica 1, usted señala que la utilización de la dirección estratégica en la gestión comercial mejora la posición de la empresa frente a la competencia. Y en la hipótesis específica 2 señala que más bien incrementa, que además no incrementa las ventas de este insumo, ¿no? Pero cuando nosotros vamos no solamente en la operacionalización, que ya lo señaló el doctor Surco, en la verificación de hipótesis, la hipótesis secundaria 1, se utiliza, me parece, las ventas. En todo caso, en la página 74, hipótesis secundaria 1, y en la siguiente, entre la 74 y la 75, hipótesis secundaria 2, dice comparando ventas 2018-2019. Entonces, de esta suerte, la verificación de la hipótesis secundaria 2 se hace a través de la comparación de las ventas, ¿no? En esos 2 años. ¿Cómo es que se hace el tratamiento estadístico de la verificación de la hipótesis secundaria 1? No la encuentro. La hipótesis secundaria 1. La hipótesis secundaria 1, me dice usted, es la utilización de la dirección estratégica en la gestión comercial de colorante índigo mejora la posición de la empresa frente a la competencia. Esa, ya, esa está. En, en la página 74, donde dice hipótesis secundaria 1, hay un cuadro, el cuadro 16, en donde yo ya hago la comparación de la competencia versus la compañía. No tengo la información de las ventas de la competencia, como usted podrá entender, pero uso un camino indirecto que es la importación. Entonces, al usar la importación, yo veo que en el año 2017 la competencia hizo una importación de 79%, 2018 47% y 2019 12%, en donde nosotros, las importaciones de 2017, por eso es que incluí el año 2017, aumentamos nuestras importaciones hasta el 87%. Lo entendí, doctor, como una forma indirecta de demostrar que sí habíamos conseguido el mercado, que habíamos conseguido el liderazgo del mercado, ¿no?
porque usted sabe, las ventas de la competencia no podía obtenerlas, ¿no? Era una forma indirecta de poder conseguirlas. Sí, pero en un cuadro anterior se menciona que la prueba que se va a utilizar para ambas hipótesis es la TD-Student. Por eso mi interrogante, ¿no es cierto? Sí, utilicé la TD Student para demostrar si cumplía, si demostraba que efectivamente la dirección estratégica tuvo resultados y se cumplió. No utilicé esto porque yo debería de tener la parte de las ventas en general para demostrar que efectivamente las ventas de la empresa eran mejor que las ventas de la competencia, pero no tengo las ventas de la competencia, entonces lo hice con las importaciones. Podría, y tiene razón, podría haber hecho inclusive esto con las importaciones también. Hubiera sido un trabajo adicional con las importaciones, pero como demostré que ya en las hipótesis ya estaba demostrado que efectivamente hubo resultados positivos, entonces con eso lo concluimos, ¿no? Sería conveniente adjuntar lo que usted dice, la cuestión de las importaciones, porque metodológicamente nosotros formulamos dos hipótesis y las dos hay que verificarlas, ¿no? Sí, porque si usted ve acá en la parte última, en los anexos, yo tengo los anexos de todas las importaciones, toditas, todas, sin excepción. Entonces, tendría que hacer una demostración de casi todos estos valores con la TED Student, ¿no? O sea, sería un punto adicional, ¿no? O sea, Sí, yo creo que sería importante hacerlo porque hay que tener en cuenta que las tesis, una sí, vez que son aprobadas, son colgadas en, en el repositorio, ¿no es cierto? sí. Y entonces sirve de referencia para otros investigadores, ¿no? Ah, correcto. Ya, doctor. Y hay algunas cuestiones pequeñas de forma que le voy a entregar acá en el ejemplar. Sí, De todos modos, felicitaciones por el trabajo, ¿no? ya, doctor. Gracias. A continuación, la intervención del asesor, el doctor Alfonso Ramón Chumpinzás. Ujú. Adelante, por favor. Ok, muchas gracias, señor presidente. Solamente para felicitar a Félix Carvajal por el desarrollo de esta tesis que considero que es un gran aporte para el área de, sobre todo textil y confecciones, ¿no? Que no tenemos muchas tesis relacionadas a esa área. Y también reiterar la felicitación porque esta tesis, yo he sido testigo, ¿no?, del trabajo arduo que ha realizado el tesista en el levantamiento de datos, en la prueba de hipótesis, en la redacción misma de la tesis, en la preparación del artículo, etcétera, ¿no? Siempre digo que la tesis es como un recorrido, un viaje, ¿no? Y como todo recorrido, como todo viaje, siempre hay etapas turbulentas, ¿no? En donde no siempre están los datos, no siempre tenemos a disposición los datos, pero considero que el tesista ha logrado capear ese temporal. Siempre hay temas que se pueden mejorar, obviamente, porque estamos siempre bajo el pensamiento de la mejora continua y sobre todo agradezco al distinguido jurado que me acompaña por sus valiosos aportes. Muchas gracias. Gracias, señor. Muy bien, habiendo terminado la segunda etapa, vamos a continuar con el desarrollo de esta sustentación, pidiéndoles que se retiren por unos minutos para la fase de deliberación. Luego le avisaremos al tesista para que se reincorpore.
Muy bien, vamos a pasar a la última etapa de este proceso de sustentación, dando lectura, acta de sustentación de tesis para optar el grado académico de Magíster en Ingeniería Industrial, siendo las 8:30 del día 25 de junio de 2024, en la sala de grados, el jurado de tesis, conformado por los siguientes docentes: doctor Oscar Rafael Tinoco Gómez, doctor Daniel Víctor Surco Salinas, magíster Jorge Luis Vidal Trujillo y el doctor Alfonso Ramón Chum Pinzás como asesor, se reunieron para la sustentación de la tesis titulada Dirección Estratégica en la Gestión Comercial del Colorante Índigo en los Procesos Textiles del denim, presentada por el bachiller Félix Marco Antonio Carvajal Gutiérrez, egresado del programa de posgrado Maestría en Ingeniería Industrial, desarrollado en la unidad de posgrado de la Facultad de Ingeniería Industrial. Concluida la sustentación, los miembros del jurado de tesis procedieron a formular sus preguntas, las que fueron absueltas por el graduando. Acto seguido se procedió con la evaluación correspondiente. En forma colegiada, el jurado asignó el calificativo de 17, aprobado por logro. Habiendo sido aprobada la sustentación de la tesis, el jurado evaluador recomienda al Consejo de Facultad apruebe el otorgamiento del grado académico de Magíster en Ingeniería Industrial a don Félix Marco Antonio Carvajal Gutiérrez. Siendo las 9 horas, se levantó la sesión. Se deja constancia el acto mediante las firmas del jurado de sustentación y asesor. Felicitaciones, Magíster Félix Marco Antonio Carvajal Gutiérrez. Vamos a proceder a continuación con la imposición de la medalla. Por favor, hermano. Señor graduado, juráis por Dios, por la patria, por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por la Facultad de Ingeniería Industrial, cumplir fielmente los deberes y responsabilidades que corresponden al grado de magíster, en el que se justicia y eficiencia, desenvolverse con valores y principios profesionales y poner al servicio de la sociedad los conocimientos adquiridos. Sí. Si lo hiciereis, Dios, la patria, la universidad y la facultad de Ingeniería Industrial os podréis. En caso contrario, os lo demás. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. Por acá para la foto de para acá.